buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para toda la audiencia de este panel, en este evento que estamos celebrando el día de hoy en la ciudad de Bogotá, alrededor de la Semana de Transporte y Cambio Climático. Hoy tengo el honor de acompañarlos como moderador de este panel y quiero agradecer ante todo la presencia del embajador Sacek, quien nos acompaña y quien ha sido el representante de la generosa organización que hoy nos tiene a nosotros aquí sentados, de GIZ y del gobierno alemán. También quiero darle un especial saludo al embajador de Chile, el señor Ricardo Hernández, por acompañarnos en este evento. Quiero contarles que tras haber tenido esta presentación anterior de José Luis Samaniego, no me queda más remedio que decir que estoy fascinado con lo que viene ahora, porque creo que va a haber una discusión sumamente interesante entre todos los panelistas y hoy vamos a seguir hablando de cómo ir más allá de los NDC. Y cuento con honrosamente la compañía de varias personas. Empiezo por la señora Diana Quirós, directora de Políticas Públicas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Me acompaña también el señor Víctor Sánchez, viceministro de Transporte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay. Gracias por haber venido a Colombia también. El señor Víctor Raúl Alejos, viceministro de Transporte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú. También muchas gracias por acompañarnos. El señor Cristóbal Pineda, subsecretario de Transporte del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de Chile. También muy agradecidos por acompañarnos. Y el señor Juan David Roldán, coordinador del Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Transporte de Colombia, quien ha tomado el asiento por instrucciones del viceministro Camilo Pavón, quien está atendiendo unos temas de urgencia en el país, en otra parte de este territorio. También quiero decirles que nos acompaña mi colega Carolina Hernández, asesora senior de la facilidad financiera del C40, implementada conjuntamente con GIZ. Gracias, Carolina, por acompañarnos desde allá, quien sintetizará las principales ideas que van saliendo de este debate y pondrá seguramente las suyas propias. Yo voy a estar moderando este panel. Mi cargo es director regional para América Latina en el C40, que es una organización de cerca de 100 ciudades que trabajan fundamentalmente con ellas, trabajamos con ellas en materia de cambio climático. Ciudades que son todas megaciudades, dispersas en el mundo, 12 en América Latina, y todas mostrando acciones con unas metas muy intensas en materia de reducción de emisiones y en materia de tránsito hacia una resiliencia que les permita enfrentar mejor los riesgos del cambio climático. Voy a quitarles unos minutos para decir unas obviedades. Y quiero decir esas obviedades porque es que a veces se nos olvida en medio de tantos datos, en medio de la pandemia, en medio de tanta información que fluye y en medio de esta crisis climática que no da espera. La movilidad es obviamente una necesidad del ser humano, quizá de todo el reino animal. Nosotros, bichos peludos, bípedos, que nos necesitamos mover, para nosotros esa movilidad es un derecho y además es esencial para la economía, para vivir, para conseguir alimentos, para lograr la vivienda, para ir al trabajo, para la educación, para la salud, para tener acceso a la salud. Y obviamente hay un elemento muy importante que a veces se nos olvida cuando diseñamos políticas y es para expresar la libertad de cada uno de los ciudadanos. Imagínense hace unos días, hace unos meses, cuando nos tenían presos en nuestras propias casas, cómo nos sentíamos, cómo nos angustiaba esa falta de libertad. Y esa movilidad es trascendental. Pero tiene diversas formas, por supuesto, y tiene una huella ambiental. Toda la movilidad tiene una huella ambiental y toda la movilidad
incluida la relacionada con el cambio climático, en general permite que haya diferentes medios a través de los cuales nos podamos desplazar de un lugar a otro y lograr nuestros objetivos. Sin embargo, las ciudades son los epicentros alrededor de los cuales giran las principales angustias de la movilidad, y finalmente cada una de las personas se siente agredida cuando tiene problemas de movilidad, porque hay un factor esencial que nos mueve a todos nosotros, y es el tiempo. Desde que nosotros salimos a la vida, lo primero que buscamos fue tratar de aprender a caminar, y a partir de ese momento sabemos que queremos llegar más rápido a todo, queremos hacer las cosas más aceleradamente, queremos ir de un sitio a otro y aprovechar el tiempo de una forma más eficiente, eficaz. Sin embargo, eso entra en conflicto con la dinámica de las ciudades, porque mi afán no puede ser el mismo afán de todos los demás. Y nada de esto es realmente nuevo, porque finalmente en las ciudades la estructuración urbana no se inventó hace unas cuantas décadas cuando se empezó a hablar de ordenamiento territorial, no se inventó hace unos cuantos siglos. Las ciudades empezaron a funcionar como en Uruk, que fue la primera en Mesopotamia, o bien Caral, en Perú, que tienen ya más de 5.000 años. Son ciudades que empezaron a organizar sus espacios, a permitir la movilidad de las personas. Y a medida que fueron evolucionando todas las ciudades y vemos lo que hoy tenemos en América Latina, encontramos que allí se centra un problema de informalidad. En América Latina podríamos decir con toda tranquilidad que más del 50% de la economía de varios países es informal, y esa informalidad se refleja en las ciudades y se refleja inmediatamente en la movilidad. Si la informalidad económica gira alrededor del 50%, ¿por qué sería extraño tener informalidad en la movilidad entre un 10 y un 30 o un 40% en numerosas ciudades? Y claro, eso afecta la dinámica de todas las ciudades y la dinámica económica. Y eso está asociado a la inequidad. Inmediatamente ve uno que hay un problema de inequidad porque hay personas que buscan medios de subsistencia, entonces se vuelven informales o buscan movilidad informal. Y a veces esa movilidad informal es la que está solucionando en gran parte un problema que no ha sido resuelto para la mayoría de las personas. Y esa mayoría de las personas, como la pandemia lo demostró, es una mayoría de personas que a veces son invisibles o se invisibilizan: mujeres, niños, las personas con menores capacidades para moverse. Y como dijo José Luis, ya esa pandemia empezó a reversar unos procesos que llevaban hacia la utilización del transporte público masivamente, y ahora la están reversando. Y están permitiendo o están induciendo la utilización del transporte individual, pero afortunadamente también de bicicletas, y desafortunadamente la movilidad informal. La tecnología juega un papel trascendental, por supuesto, y como lo mencionaba José Luis, estamos atados a cierta fuente de tecnología, pero no es que la tecnología haya sido generada porque queremos hacer daño con la tecnología, no siempre. Algunos países que deciden hacer la guerra solitos tienen otra visión del tema, pero desde que se creó la rueda se cambió la dinámica de la movilidad para el ser humano y se cambió el mecanismo de crear eficiencia y de producir, y vino la electrificación, que en el caso de Colombia refleja una oportunidad, y seguramente en todos los países de América Latina y en el mundo, una oportunidad para incrementar 2 o 3 veces la eficiencia energética de cada uno de los países. En Colombia, y es un ejemplo que quiero traer a colación, se podría estar ahorrando entre 6.600 millones y 11.000 millones de dólares con una transición acelerada hacia la electromovilidad. Pero está claro también que faltan décadas para reordenar las ciudades y para acercar todos los servicios a las personas, y que todos podamos hacer uso de esa vieja forma de movernos a pie. Yo quiero pasar rápidamente a los panelistas después de haberles quitado estos minutos, porque me parece que esas reflexiones necesitamos conectarlas, porque las soluciones no son inmediatas, al pasado y al futuro, y dejando claro también
que el transporte público, que es el que más le va a servir a todas las personas, junto con el transporte alternativo, son aquellos que van a seguir buscando su espacio y van a seguir generando soluciones para el orden que requieren las ciudades. Así que quiero invitar a Diana, directora Diana, a que nos hable un poquito cómo entender la movilidad más allá de la infraestructura vehicular, que eso es lo que todos los países han tratado de hacer, infraestructura vehicular, relacionada también con la ocupación de los espacios, con el ordenamiento de las ciudades, porque en las últimas décadas y especialmente con la pandemia, la movilidad en bicicleta y a pie empezó a encontrar un respaldo fuerte. Sin embargo, todavía faltan inversiones para que eso ocurra. ¿Nos podría señalar quizá con algunos ejemplos cómo son las principales acciones que el gobierno federal mexicano ha emprendido para promover más el uso eficiente del espacio público y facilitar la movilidad? Buen día a todas y todos. En primer lugar, pues agradecer al panel, es un gusto estar compartiendo con Chile, Perú, Paraguay y por supuesto con Colombia, y les mando un agradecimiento de parte del secretario Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, y la pregunta en realidad es muy retadora: ¿cómo vinculamos también los temas de planeación urbana, de ordenamiento territorial, a temas de movilidad, a temas de cambio climático? Y para ser muy concisa, me voy a centrar en tres aspectos principales, no sin antes mencionar que la política de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial en el país se centra en la persona. Esto es algo que hemos estado trabajando desde el inicio de esta administración en la dependencia. Y en estos tres temas que les voy a platicar es muy evidente cómo hemos tratado de hacerlo. El primero es el programa de mejoramiento urbano, del cual ayer di algunas líneas, pero me gustaría hacer otras especificaciones el día de hoy. El segundo es comentarles sobre la reciente aprobación que tuvimos en México de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Y el tercero es la publicación que en el mes de febrero tuvimos sobre la norma de espacios públicos en los asentamientos humanos. Entonces, digamos que vamos a ir de temas de implementación de un programa a temas más normativos, en donde como dependencia tenemos distintos retos. Entonces, comenzando con el programa de mejoramiento urbano, este es un programa que tiene un objetivo muy ambicioso y es reducir las condiciones de rezago urbano social en poblaciones marginadas, que en México son muchas y que entonces nos representa diversos retos. A través de este programa se decidió intervenir en tres vertientes. A un inicio teníamos una vertiente de vivienda que se decidió implementar de manera separada justamente por los retos en materia de rezago en vivienda que presenta el país. Entonces nos quedamos únicamente con tres vertientes, de las cuales únicamente voy a hacer referencia a la de mejoramiento integral de barrios. ¿Por qué? Porque esta vertiente es la que cuenta con mayor presupuesto para la implementación del programa, pero es a través de la cual implementamos acciones de infraestructura, espacios públicos, movilidad y conectividad. De 2019 a 2021 hemos implementado más de 900 obras en más de 100 municipios del país. Pero es un reto porque cada municipio es distinto, cada municipio tiene retos en materia de movilidad y de espacios públicos diferenciados, porque tenemos que crear estos mecanismos de colaboración con los gobiernos locales. Nosotros no podemos llegar como federación a imponer un espacio público, a imponer acciones de movilidad, sino tenemos que entender cuáles son sus necesidades. Y en este sentido, los temas de coordinación interinstitucional, es decir, con otras dependencias de gobierno, pero también entre los distintos órdenes de gobierno, ha sido fundamental y hemos tenido también que normarlo a través de la firma de convenios con gobiernos locales que nos permitan justamente que en el largo plazo la población se apropie de estos espacios y que puedan darle mantenimiento, porque justamente algunos de los principales retos que probablemente muchos presentemos en la implementación de los programas es cómo le damos seguimiento, cómo nos aseguramos de que estos espacios públicos, de que estos temas de movilidad y conectividad cumplan con su principal objetivo. Y un cambio muy importante que me gustaría resaltar es que a partir de esta administración, la misma secretaría se encarga de ejecutar la obra, y eso es un cambio fundamental con respecto a la implementación de un programa muy similar que se tuvo en la administración pasada, pero representa un gran reto. ¿Cómo vamos a estar a cargo o cómo vamos a dar seguimiento a este tipo de obras? Y aquí regreso al punto anterior, que son los temas de gobernanza. Y un elemento que no me gustaría dejar de mencionar, que platiqué el día de ayer, es la transversalidad del programa. ¿Por qué? Porque no puede ser
un programa cuyo objetivo sea reducir el rezago urbano y social, que no tome en cuenta otras necesidades, es decir, que no tome en cuenta la importancia de incluir temas de género, que no tome en cuenta cómo estamos contribuyendo a la mitigación y a la adaptación al cambio climático a partir de estas obras de infraestructura de espacios públicos, de movilidad y conectividad, que no tome en cuenta si en donde intervenimos hay comunidades y población indígena y que no tome en cuenta cómo el espacio público puede ser un mecanismo para la reducción de la inseguridad en el espacio público. Entonces, tenemos presupuesto etiquetado para dar atención a estos 4 anexos y digamos que la parte de implementación sigue siendo un reto, es un tema en el que estamos trabajando de manera interinstitucional y con distintos sectores. Entonces, los invito a que puedan visitar la página de mimexicolate.gov.mx, en donde pueden encontrar mayor información de todas las obras que hemos implementado a través de este programa. Y paso al siguiente tema. El siguiente tema es crucial porque deriva de un cambio fundamental que se realizó a la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en donde no estaba reconocido el derecho a la movilidad. Entonces, en 2020 se hace esta reforma y se reconoce que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, en condiciones de calidad, de sostenibilidad, de eficiencia, de igualdad. Entonces, esto que permite que el Congreso pueda expedir una norma general en la materia. Al ser una norma general, significa que los distintos órdenes de gobierno van a tener atribuciones para lograr una movilidad segura. Entonces, en este sentido, pues tenemos varios retos, que es cómo lo implementamos y cómo lo hacemos operativo, ¿no? Entonces, aquí hemos tenido un importante apoyo de la cooperación internacional, con la GIZ particularmente, y tal vez tengamos que detonar otras cooperaciones porque este es un área de oportunidad, es decir, cómo implementamos esto que ya se está legislando, en donde tuvimos una gran participación, y actualmente estamos con el reto de elaborar el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. Este va a ser un sistema en el cual vamos a establecer cómo se van a coordinar los distintos órdenes de gobiernos y todas las autoridades competentes en la materia, para lo cual se están generando estos lineamientos que nos permitan saber cómo operacionalizarlo y cómo estamos vinculando esta política a nuestra Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que tiene una visión de largo plazo. Es una estrategia formulada por esta Secretaría 2020-2040. Y otro de los retos que tenemos en puerta es cómo vamos a elaborar esta Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. Y esta estrategia, lo que tenemos muy claro es que debe establecer los principios básicos para que podamos vincular los temas de movilidad al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano en los distintos niveles de gobierno, atendiendo a cada una de sus atribuciones. Y además de ello, los datos son importantes y es algo que se ha venido viendo en toda la jornada. Y para ello lo que requerimos es fortalecer nuestro sistema de información territorial y urbano con datos específicos en materia de movilidad, en donde esta plataforma que ya está funcionando por parte de la SEDATU y que acaba de hacer una presentación en días pasados, contenga un capítulo de movilidad que pueda ser alimentado por el gobierno federal, por el gobierno estatal y por los gobiernos locales y que sirva para los tomadores de decisiones. Y paso al último punto, que es la reciente publicación de una norma oficial en materia de espacios públicos y asentamientos humanos. Un poco como un contexto de esta norma, comentarles que una norma oficial mexicana pues es una serie de especificaciones técnicas que son de observancia obligatoria. Entonces, este es un gran reto porque nos permite ya tener el fundamento normativo que sirva de guía para la toma de decisiones. Entonces, ¿qué pretendemos con esta norma? Pues pretendemos algunos aspectos como dar certeza sobre la planeación de los espacios públicos en el territorio nacional. Lo que buscamos es justamente que sea obligatoria en la elaboración, es decir, de uso obligatorio en la elaboración de los programas de desarrollo urbano a las distintas escalas, y con esto la última finalidad es que los ciudadanos puedan tener acceso a espacios públicos de calidad. Entonces, en este sentido, el objetivo de esta norma oficial mexicana es contar con una homologación de términos en materia de espacios públicos, que todos podamos estar hablando el mismo lenguaje, es que podamos tener o identificar elementos
elementos para contabilizar y evaluar cómo están los espacios públicos en el país en distintas escalas, y finalmente que podamos tener también elementos para los gobiernos subnacionales para la autoevaluación de sus espacios públicos. En Acedatu finalmente terminaría comentando que el espacio público lo vemos como un elemento fundamental para el logro de un desarrollo urbano sostenible, y que esta gestión adecuada de los espacios públicos va a poder, nos va a permitir tener externalidades positivas, es decir, si vemos a la ciudad como un sistema dinámico y a los espacios públicos como un subsistema, su adecuada gestión nos va a permitir mejorar temas de accesibilidad, mejorar temas de seguridad, de calidad ambiental, de pertenencia y de culturalidad. Entonces, es muy amplio lo que podría decir sobre cada uno de estos temas, pero son algunas de las políticas que hemos estado impulsando desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Evidentemente, detrás de estas tres iniciativas, de estos tres programas, leyes, normas, hay un trabajo interinstitucional impresionante de toda la dependencia. Estamos conscientes de que estamos ya muy cerca de 2030, de que debemos acelerar la implementación de acciones para dar cumplimiento a los ODS, pero sobre todo que ante la crisis climática, el ordenamiento del territorio, el desarrollo urbano, todos los temas de movilidad y de vivienda, es decir, la gestión de las ciudades es fundamental. Es posible que si el tiempo nos ayuda podamos volver a hacer una pequeña ronda para puntualizar un par de ideas que quedaron en el aire. Pero muy interesante el esfuerzo que están haciendo alrededor de la normatividad y la conexión con las ciudades porque no se pueden imponer las normas de buenas a primeras si no se concertan de alguna manera con los usuarios, que son las ciudades. Vamos a ir a Chile, al lado opuesto de América Latina. Chile es un país que ha logrado un pico de emisiones o va a lograr un pico de emisiones en el 2025. Ese es el compromiso del país, con una reducción acelerada de emisiones de alrededor del 30% para el 2030. Sin embargo, el último informe del IPCC muestra que hay una urgencia, que hay que ir más aceleradamente hacia un proceso de reducción de emisiones, especialmente con respecto a las contribuciones nacionalmente determinadas que han sido presentadas por todos los países. Y se necesita acelerar los esfuerzos. En Chile quisiéramos que le contaran al público cuáles son las acciones que en materia de transporte está impulsando el nuevo gobierno chileno para acelerar la transición hacia cero emisiones de gases con efecto invernadero, ahora que están frescos y ahora que tienen varios años por delante para acelerar las acciones. Muchas gracias. Yo saludos a todos y todas los que están acá presentes y también a quienes nos siguen por las redes. Sí, efectivamente somos un gobierno joven todavía. De hecho, hoy día cumplimos 2 meses de habernos instalado, así que tenemos harto tiempo por delante aún. En materia de compromisos que estamos asumiendo nosotros para contribuir a estas contribuciones nacionales, lo primero que me gustaría indicar es que como gobierno necesariamente nos vamos a ajustar a estos conceptos de evitar, cambiar y mejorar. Para nosotros ese es el paradigma en el cual vamos a trabajar no solamente en materia de transporte, sino que también en energía, en medio ambiente, por lo tanto hacemos nuestros esos 3 conceptos. Y dentro de eso, en lo que nos corresponde a nosotros como Ministerio de Transporte, que es efectivamente el concepto de cambiar, definimos una política, más bien una estrategia nacional de movilidad sostenible con el apoyo del programa Euroclima Plus y a través del equipo también de GIZ Chile. Esta estrategia finalizó de confeccionarse durante el mes de noviembre del 2021. Y aquí hay un hito súper importante. Nosotros como gobierno, a pesar de ser de una coalición de signo político distinto, hacemos parte de nuestro gobierno, algo que hizo el gobierno anterior. Y creo que en Chile hemos logrado tener un cierto consenso de hacia dónde orientar las políticas públicas en materia de transporte, cosa que no es fácil. Obviamente cada gobierno va a tener distintos énfasis y ahí podemos discutir cuáles son esos énfasis, ya les voy a contar cuáles van a ser los nuestros. Pero hay un cierto marco desde el cual podemos partir y desde el cual estamos construyendo desde gobiernos anteriores, que es súper importante mantener eso como políticas de Estado. Y en ese sentido, nosotros, y con respecto a los énfasis que les comentaba antes, nuestro énfasis particular dentro de este concepto de cambiar
es mejorar el transporte público. Sabemos que Santiago es un referente no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel latinoamericano. He escuchado varias veces mencionar acá en estas instancias cómo Santiago ha evolucionado con su sistema de transporte público, a pesar de que reconocemos las discrepancias, las diferencias que produce la población, porque sabemos que la operación no es todo lo eficiente que podría ser. Pero fuera de Santiago la situación es totalmente distinta y no es tan distinta a lo que ocurre en otros países de Latinoamérica. Tenemos sistemas totalmente desformalizados, con una industria que es desformalizada, que es muy atomizada. No tenemos empresas grandes en el transporte público, sino que son más bien pequeños empresarios que tienen 1 o 2 buses y usualmente manejan sus propios buses. Por lo tanto, la estructura de negocios que hay fuera del Gran Santiago es bastante similar a lo que ocurre en otros países. Y nosotros quisiéramos avanzar primero en regulaciones, de tal manera que el Estado, nosotros como gobierno y como ministerio en particular, tengamos herramientas para exigir un cierto nivel de servicio y un cierto estándar, donde obviamente en las bases podemos poner, las bases de licitación, podemos poner algunas condiciones para avanzar hacia la descarbonización con electromovilidad, con ciertos niveles de servicio. Pero para eso, y aquí pongo otro punto importante, necesariamente vamos a necesitar de subsidio. Y esos subsidios, esa discusión de subsidiar el transporte público tampoco es fácil. Creo que lo hemos logrado también en Chile a partir del Transantiago de una forma muy forzada. Nos dimos cuenta al poco andar desde cuando se inaugura el sistema de transporte público en Santiago el año 2007 que íbamos a requerir subsidios. Y esa discusión no fue fácil en el tiempo, porque fue un hecho bastante fortuito la necesidad de tener subsidio al poco andar, pero todavía no hemos logrado madurar esa discusión de tener de contar con subsidios para el transporte público. Entonces, esa regulación que nosotros queremos avanzar en las distintas ciudades de Chile necesariamente tiene una componente financiera que es no menor por parte del Estado. Y esa es la discusión que vamos a abrir prontamente nosotros a partir de una ley de subsidios permanente al transporte público en el Congreso. Eso es lo que nosotros quisiéramos avanzar en estos 4 años. En materia también de cambiar, tenemos una meta bastante concreta en materia de movilidad activa. Hoy día nuestro gobierno nos propusimos nosotros tener 2.000 kilómetros más de ciclovías que, para que tengan una referencia, hoy día hay 2.000 kilómetros. Por lo tanto, vamos a doblar la cantidad de infraestructura dedicada para la bicicleta en 4 años, lo que también nos impone un desafío que no es menor. Y acá hay otro punto relevante que es la interinstitucionalidad. Nosotros como Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones dictamos políticas públicas en esa materia, pero los que ejecutan los proyectos son otros ministerios o también otros gobiernos regionales o territoriales. Por lo tanto, la interinstitucionalidad que podamos lograr dentro de este ámbito también es sumamente relevante, con Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con Ministerio de Obras Públicas, con Ministerio de Energía o de Medio Ambiente. Hay una serie de ministerios sectoriales que van a participar de esto y por lo tanto la coordinación entre instituciones va a ser sumamente relevante. Y lo hemos estado logrando, al menos en estos 2 meses sentimos que hay una disposición por parte de otros ministros de lograr esta meta y trabajar en forma conjunta. Y por último, en materia de mejorar, que si bien no nos toca directamente a nosotros como Ministerio de Transporte, pero sí podemos influir en las políticas de otros ministerios, o también lo que nosotros podamos lograr desde lo que nos toca a nosotros. En materia de electromovilidad, hoy día estamos sumando más de 1.000 buses eléctricos al sistema de transporte público en Santiago. Hoy día tenemos 700, por lo tanto estamos superando la cantidad que hoy existe dentro de un parque de 6.500 buses. Por lo tanto estamos hablando de un 25% del parque electrificado en la ciudad de Santiago. Acá el desafío es cómo esa experiencia que ya hemos adquirido en Santiago desde el año 2016 o 2017, cuando aparecieron los primeros buses eléctricos, cómo trasladamos esa experiencia a regiones donde tenemos un sistema totalmente desformalizado o no regulado. Ahí va a estar el desafío que para nosotros es clave. Como decía, tiene un subsidio detrás de esto que va a ser no fácil de lograr, pero creemos que podemos trasladar esa experiencia que ya existe en Santiago, trasladarla a regiones también con sus componentes territoriales, porque el territorio es sumamente diverso en Chile. Tenemos también otras metas, y acá es súper importante ponerse metas para hacer una bajada a estos objetivos. Yo no sé cuál sea la realidad de sus países, al menos en Chile somos muy buenos para analizar los proyectos ex ante,
hacemos un análisis súper robusto, le pedimos a los proyectos que sean rentables socialmente, pero nos quedamos cortos en el análisis ex post. Después se hace muy poco análisis ex post de cómo funcionaron los proyectos y finalmente apuntaron a los objetivos que decían apuntar. Y por eso también es importante ponerse metas, porque nos permite a nosotros como autoridad viendo y haciendo un chequeo de cómo vamos avanzando a través de esos proyectos. Tenemos dos metas súper concretas. Primero, el recambio del 100% de los vehículos del transporte público al año 2035 con vehículos eléctricos. Por lo tanto, ahí hay una meta que va a ser muy desafiante. Como digo, en Santiago ya vamos avanzando a un buen ritmo, pero en regiones la situación es absolutamente distinta. Y por otro lado, tenemos la meta de tener un 100% de venta de vehículos eléctricos al año 2035 y por lo tanto dejar de vender vehículos a combustión interna, que también nos va a provocar dentro del mercado nos va a provocar una disrupción bastante grande y hay que prepararse para eso. Y nuestra labor como autoridad es ir preparando la cancha para que eso suceda, poner ciertas condiciones y tratar de incentivar esto a través de mecanismos de mercado. Así que un conjunto bastante diverso y también robusto, son desafíos muy grandes que tenemos por delante en estos 4 años, pero tenemos las ganas de hacerlo, tenemos la voluntad, vamos a ver si de otras instituciones fuera de nuestro gobierno también va a estar la voluntad, esperemos que sí, pero no hemos puesto esas metas de tal manera de contribuir a estos objetivos que tenemos como país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristóbal. Y es clarísimo que las metas son cruciales para poder saber uno hacia dónde va. Y un país que tiene unas metas como Chile también es un país que muestra una continuidad en ciertas políticas claves que va a llevar al país precisamente a cumplir esos objetivos, como lograr tener una movilidad, sea 100% eléctrica, pero probablemente más 0 emisiones en el 2035. Ese es un reto muy interesante y claro que lo van sacando adelante progresivamente. Como nosotros estamos muy cerca de Chile con nuestra organización, estamos seguros de que en algo podremos contribuir con un granito de arena. Ahora vamos a irnos a Paraguay. Yo le quiero agradecer también a Víctor Sánchez, viceministro de Transporte, el estar con nosotros y quiero plantearle un paradigma. El tema de los datos. No solamente se trata de trazar metas, sino se trata también de tener datos, se trata también de tener sistemas de información que permitan hacer una sistematización tal que permita un monitoreo, un reporte, una verificación, porque al fin y al cabo lo que ha pasado con el Acuerdo de París y lo que pasó con el Protocolo de Kioto es que precisamente por una falla alrededor del tema de monitoreo, registro y verificación fallaron algunas herramientas que eran cruciales y hoy en el Acuerdo de París creo que se está resolviendo eso. Sin embargo, en Paraguay queremos conocer un poco más esa experiencia, ese mecanismo actual para monitorear, reportar y verificar los datos de transporte y movilidad sostenible en el cual está embarcado Paraguay y sobre las ambiciones que tienen respecto a la cuantificación de esos avances de las contribuciones nacionales determinadas, que es un reto muy importante y nos encantaría que Víctor nos ilustrara un poco al respecto. Baishapa pendecoe. Primeramente, un saludo en guaraní, el dulce idioma de la República del Paraguay. En Paraguay tenemos una debilidad. Esa debilidad, por suerte, siempre lo convertimos en oportunidad. Una de nuestras debilidades es empezar, ser el último en llegar, en este caso con el sistema de billetaje electrónico. Pero también eso nos permite a nosotros, o nos permitió, tomar las precauciones que se tuvo en los diferentes países de la región. Hoy nosotros contamos, desde el 2020, para adelante, contamos con un sistema nacional de billetaje electrónico, un sistema propio del gobierno, donde tenemos
si una empresa privada quiere entrar y ofrecer su servicio de billetaje, tiene que pasar por un sistema de homologación que está en manuales normativos de nuestro sistema, y gracias a eso podemos tener un sistema interoperable. No solamente un sistema interoperable en las validaciones, sino también en las recargas. ¿Eso qué significa? Cualquier usuario puede tener una tarjeta de una empresa roja, cargar en una empresa azul y subirse en el bus de la empresa verde, sin ningún problema. Aparte de eso, nuestro sistema nacional, con cada validación nosotros sabemos en qué unidad se subió, de qué empresa, la ubicación de la transacción, la hora, y de esa manera tenemos totalmente monitoreado, porque tenemos un sistema, un centro de control y monitoreo en donde los datos podemos ir analizando en tiempo real y de esa manera tomar algunas decisiones. En base a eso tenemos mapa de calor, en base a las validaciones. Eso nos permite también trabajar con la Policía Nacional en relación al servicio nocturno, donde tenemos nuestros puntos rojos de validación. Entonces ahí tenemos una mejor cobertura policial, gracias a la Policía Nacional, y también así poder tener un cierto niveles de servicio que tiene que dar cada empresa de transporte. También gracias al billetaje electrónico que tenemos hoy, podemos determinar la tarifa técnica mes a mes por un servicio prestado. El subsidio nosotros lo pagamos con el dinero de los contribuyentes, lo pagamos mes a mes por un servicio prestado. Y es ahí, cuando una empresa incumple los niveles de servicio en cuanto a frecuencia, ya sea en hora pico, pospico, servicio nocturno, simplemente no le pagamos el subsidio. El 35% de la tarifa técnica corresponde al subsidio. En base a ese monitoreo que le estamos dando a nuestro sistema metropolitano de transporte, podemos visualizar también en dónde tenemos nuestra sobredemanda o cuáles son también los ramales que de repente tienen poca demanda. Y en base a eso, hoy estamos haciendo una reingeniería total de lo que es nuestro sistema, porque anteriormente era origen-destino, 60 kilómetros y terminó. Ahora damos la posibilidad de hacer un sistema tronco alimentador en base a los datos que tenemos del billetaje electrónico. Y también promovemos, alentamos, le decimos a las empresas cuáles son o cuáles podrían ser los sistemas tronco alimentadores que más les va a convenir a ellos en base al monitoreo que tenemos de nuestro sistema. Mediante eso podemos decir hoy que tenemos aproximadamente 7.5 millones de kilómetros recorridos mes dentro de nuestro sistema, diariamente aproximadamente 600.000 validaciones. Podemos visualizar dónde tenemos una sobredemanda, dónde tenemos también una sobreoferta. Y en base a toda esa información, poder hacer una planificación, a eso vamos con nuestra ambición, de hacer una planificación con la electromovilidad. Y un detalle no menor, Paraguay tiene 2 represas hidroeléctricas, una de ellas una de las más importantes del mundo, donde, por dar un ejemplo, en el 2021 se han generado aproximadamente entre las 2 represas 80.000 gigawatt hora. Y saben que el precio de mercado sería en Paraguay $59 megawatt hora, el más bajo de la región. Entonces, con estos datos, nosotros estamos promoviendo la electromovilidad. Somos conscientes que somos un país y un área metropolitana donde no hay mucha demanda de pasajeros como para hacer una inversión grande del sector privado en lo que refiere a unidades, vehículos eléctricos, ¿verdad?
por esa razón estamos haciendo un estudio de factibilidad y ver la manera de que el gobierno pueda comprar 1000 buses, 200 buses año durante 5 años, llegando a los 1000 buses, que representa el 50% de nuestro parque habilitado, y que esos buses, propiedad del gobierno, sean operados por empresas privadas y también sean mantenidos por otras empresas privadas. Sacando así una tarifa técnica, porque tenemos que tener en cuenta que la tarifa técnica es el precio real del servicio. La tarifa técnica es la calidad del servicio que nosotros le queremos dar a nuestros usuarios. Y evidentemente, como gobierno, es una decisión política el precio del pasaje, dar un precio asequible, y la diferencia sería el subsidio. Entonces, como hoy nosotros estamos subsidiando el OPEX a las empresas en un 35%, ¿por qué no subsidiar a nuestro propio sistema, donde los buses eléctricos sean propiedad del gobierno, como estaba mencionando, y tener como input el precio del pasaje, el subsidio, y como output la operación, el servicio de mantenimiento por otro lado, y los costos financieros que puedan llevar para la compra de estos buses? Así es que esa es nuestra meta, y le agradezco a todos. Ahuillé. Víctor, muchísimas gracias. Es muy interesante lo que están planteando y de hecho ese tema de interoperabilidad es un elemento que a veces se mira de soslayo, pero realmente se convierte en un elemento crucial para ordenar el transporte en una ciudad, y lo estamos viendo en algunas ciudades en Colombia incluso, donde se está convirtiendo también en un reto porque hay sistemas que van empezando a tomar espacio y cada uno trata de verse por su lado, pero hay que aprender de Paraguay, hay que aprender de ustedes, y yo creo que es uno de los éxitos fundamentales en el transporte público lograr que esa interoperabilidad, ese pasaje, esa utilización del sistema sea transparente para el ciudadano, porque parte de lo que tiene que hacer un Estado es dejar de amargar de la vida a los ciudadanos. Hay que facilitárselas, y ese es un elemento básico para facilitar de la vida a las personas. Muy bien, muchas gracias por esa presentación, por ese ejemplo de Paraguay que considero que es extremadamente valiosa para muchas ciudades en América Latina. Y ahora volvamos a Colombia. Juan David Roldán nos acompaña hoy representando al Ministerio de Transporte. Con Juan David hemos tenido una gran cantidad de interacciones mirando temas que giran alrededor de electromovilidad y otros. Y de hecho, hace un par de años con el presidente de la República se hizo el lanzamiento y nosotros estuvimos ayudando en ese proceso de lanzamiento de la Estrategia Nacional de Electromovilidad. Y además Colombia ha logrado poner en marcha una serie de leyes y políticas que están facilitando en algunas ciudades la transición. Algunas ciudades van solas, caminando aceleradamente hacia una transición mucho más acelerada que otras por diferentes motivos. Y de todas maneras, uno ve que hay barreras en el camino y siguen surgiendo barreras y sigue uno preguntándose cuáles han sido los principales desafíos que ha tenido que afrontar y sigue afrontando el gobierno colombiano para lograr ese ascenso tecnológico que han previsto las leyes, quizá un poco tardíamente, pero que se puede acelerar y que ha previsto también la estrategia y las políticas de este gobierno, viendo que en el futuro nos acercamos a un nuevo gobierno, pero esperamos que haya una continuidad aprendiendo de lo que ha pasado precisamente en Chile, que a las políticas se les da continuidad a las políticas claves en materia de movilidad. Buenos días a todos y todas. Sí, efectivamente, como tú dices, creo que ha habido bastantes barreras, sigue habiéndolas, hemos logrado derrumbar algunas, pero yo creo que resumiría las barreras que nos quedan o las más importantes básicamente como en 3 puntos. El primero definitivamente es el tema de infraestructura de recarga.
el tema de la infraestructura de recarga en nuestros sistemas siempre será un problema porque no implica solamente hacer el cambio en los patios, en todo este tipo de cosas, sino también repensar muchas veces un poco cómo son los ruteos, cuáles son las rutas más eficientes para usar, digamos, vehículos eléctricos, cosas de este estilo, donde, bien lo decía Manuel, y hay ciudades que han sido capaces de tomar ese conocimiento y hacer esa prueba y error un poco y esos diseños y esas estructuraciones y lo han podido hacer muy fácilmente, mientras que tenemos otras ciudades a las que de pronto les ha costado un poco más de trabajo. Y eso también, digamos, se relaciona mucho con el tipo de energía que utilizan estas ciudades, con cómo es la provisión. Entonces hay ciudades que de pronto tienen facilidades para otros energéticos, cosas de este estilo, donde entonces empieza a haber un poco un pequeño conflicto, diría uno ahí, en cómo lograr aprovisionar energéticamente los sistemas, lograr llevar estas infraestructuras de energía a los sistemas siempre será, digamos, una parte fundamental del ejercicio. Puntualmente la otra, creería yo que es un tema de las capacidades técnicas, de nuevo Manuel lo decía, cómo logramos llevar, digamos, Bogotá ha hecho un ejercicio muy fuerte y se ha capacitado y ha hecho todo un análisis y es lo que hoy, y yo tomo a veces las palabras de la ministra Ángela, que hablamos de una competencia amigable con Chile, donde hemos compartido un poco ellos con sus 700, nosotros ahora vamos con 1000, ustedes ya compraron otros 1000 y esas experiencias que hemos intercambiado también le han permitido precisamente a Bogotá y a las ciudades como Cali y Medellín avanzar. Pero a medida que queremos llevar esto a otras ciudades, pues también requerimos repensar un poco que a veces lo que funciona en Bogotá y en Medellín no siempre funciona en otras de nuestras ciudades. Entonces, ¿cómo lograr llevar esa institucionalidad, pero además esa capacidad técnica es definitivamente otra de las barreras? Y acá me detengo para contarles también que eso es precisamente uno de los ejercicios que estamos haciendo con el apoyo de la GIZ, de Euroclima, de diferentes actores, para tomar esas experiencias aprendidas y llevarle esa capacidad a otras ciudades que están interesadas, porque definitivamente lo que sí hay es un gran interés, un gran tema de cómo nos comprometemos como ciudadanía, como gobiernos y demás a hacer este avance y nos estrellamos un poco con el tema de conocimiento. Entonces estamos intentando también romper esta segunda barrera y acá también me detengo para otro tema que para nosotros ha sido muy importante y a mí sí me gusta mucho resaltar también de nuevo con el apoyo de la GIZ y es en ese proceso que estamos haciendo de construir esas capacidades, de llevar este conocimiento y de cambiar estas tecnologías, indudablemente va a haber labores que empiezan a perder, digamos, cierta importancia y tenemos que reconstruirlas y esto es un poco del tema de no dejar a nadie atrás que nos hace el llamado del Acuerdo de París y es cómo hacemos ese cambio de tecnologías, pero además cómo hacemos el cambio para que estas personas que están ya, digamos, en ese status quo con ciertas capacidades puedan también avanzar y acá estamos haciendo un ejercicio muy chévere que además hemos querido que tenga, y lo decía mi colega de México, que tenga un enfoque de género en este ejercicio y es cómo logramos que a medida que hacemos este cambio lo hagamos cerrando las brechas. Y eso lo que hemos logrado también es un tema de un ejercicio para lograr tener unas capacidades a través del SENA para mujeres conductoras, para mujeres en mecánica automotriz, en todos estos ejercicios para que a medida que vamos haciendo este cambio, que sabemos que ahí hay una barrera, hoy hay una barrera gigantesca en la cantidad de personas que son capaces de conducir estos vehículos, de mantenerlos, de hacer la mecánica automotriz y ahí vemos también una oportunidad. Entonces, ese definitivamente es un segundo factor que estamos trabajando y que hay que terminar de romper. Y el tercero definitivamente es un tema del financiamiento. El financiamiento sigue siendo un problema porque bien lo que discutíamos hoy y si bien ya hay ciertas tecnologías, ciertas condiciones en las que definitivamente cuando uno mira el ejercicio en CAPEX y OPEX de los vehículos termina generando unas reducciones gracias a la reducción en costos en operación y mantenimiento, pero la barrera de entrada sigue siendo alta. Cuando uno empieza a mirar las tecnologías y eso ha venido reduciéndose con las nuevas baterías, con todo este tipo de cosas, pero sigue siendo, digamos, una barrera a la entrada donde los costos de los vehículos eléctricos sigue siendo alto. Entonces ese costo de entrada, ese capital inicial sigue siendo un problema en muchas de las ciudades que tienen, digamos, unas dificultades o unas inflexibilidades presupuestales y acá entonces definitivamente lo que tenemos que hacer es encontrar cómo reducir esos costos de entrada y ahí desde el gobierno nacional definitivamente el primer paso fue pues reducir aranceles a cero, temas de reducción en la tecnomecánica, pero también tenemos que pensar en cómo apoyar ese financiamiento y en eso el gobierno nacional en la ley de
acción climática que salió el año pasado. Hicimos un esfuerzo, nosotros tenemos una cosa que es el Fondo de Modernización de Carga de más de 10.5 toneladas, que ha tenido, digamos, unos beneficios bien importantes, que le ayuda a los transportadores de carga a romper esa barrera de ingreso. Y lo que hicimos en la Ley de Acción Climática fue crearle, digamos, con esa experiencia que habíamos aprendido, crear lo que es un fondo para buses para los sistemas de transporte masivo y también para otros tipos de movilidad de carga. Y un poco lo que estamos haciendo en estos momentos es terminar de estructurar cómo va a funcionar ese fondo, cuáles van a ser los ingresos, cuáles son las posibilidades, dónde debemos enfocarnos, cuáles deben ser las prioridades para precisamente ayudar a terminar de romper esa diferencia entre los costos de tecnologías tradicionales y los costos de tecnologías cero emisiones, que de nuevo sigue siendo todavía importante, sobre todo cuando hablamos del CAPEX, y lograr cerrar esa brecha para que ya después con el tema de operación y mantenimiento sea un beneficio para los sistemas en reducción de costos y pues asimismo en temas de lograr también lo que decía nuestro colega de Paraguay, el tema de la diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario y lograr realmente masificar una movilidad sostenible en los sistemas de transporte. Creo que esas serían como las tres barreras que yo creo que todavía subsisten y que estamos trabajando en atacar. Muchas gracias. Muy claro, están identificadas esas barreras y solo quedaría quizá flotando en el ambiente es, aparte del esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional para resolverlas, está también llegando una gran cantidad de inversionistas interesados en proyectos y quizá empieza a hacer falta proyectos. Hay más inversionistas que proyectos. Entonces, es algo que seguramente iremos trabajando de la mano con las ciudades donde venimos apoyando, por ejemplo, en el caso de Bogotá, con el entrenamiento de 450 operadoras que están por obtener su licencia de conducción, que van a ser responsables de 195 buses eléctricos. Estamos ayudándole a Bogotá a cerrar ese proceso precisamente en un esfuerzo para una recuperación justa y verde de la pandemia y de la mano, por supuesto, con los gobiernos nacional y de Bogotá. Tenemos el afortunado acompañamiento de Víctor Raúl Alejos, viceministro de Transporte. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Y hemos visto evolucionar a Perú a través de algunas leyes que empiezan a dar paso hacia cero emisiones en el transporte público, o por lo menos proyectos de ley que tratan de abrirse el espacio en el Congreso. A diferencia de otros países, en el caso de Perú, la abundancia de gas natural se convierte no solamente en un recurso formidable para el país, sino también en una barrera para una transición acelerada, porque pues es la matriz del país. Y eso, en cierta forma, podría entenderse como una dificultad para avanzar. Sin embargo, también en el caso de Lima, hemos podido ayudarle a construir un plan de acción climática donde hay una estrategia definida para poder avanzar de alguna manera acelerada hacia la reducción de emisiones en varios componentes. Y esto ha sido realizado de la mano con el gobierno del Perú. Y quisiéramos saber cuáles son los principales desafíos que en materia de articulación institucional encuentra el gobierno nacional, porque claro, hay muchos actores, está la ATU, está por supuesto cada uno de los ministerios, están las ciudades, junto con otros gobiernos locales, y las políticas nacionales que se tratan de construir a veces no son tan claramente informadas al nivel local, o el nivel local las desconoce y generan un reto institucional. Ustedes están trabajando, están enfocados en una solución para ese reto y para facilitar esa transformación en el transporte. Panelistas, buenos días, señor director, buenos días presentes. Es muy cierto, el Perú es componente de una zona, como ustedes conocen, en tres componentes diferentes, costa, sierra y selva. Y es muy cierto también de lo que comenta, Lima es la capital del Perú y tiene sus 23 regiones. Lo que pasa, estamos yendo de una forma no tan acelerada, pero estamos yendo de una forma encaminada como para poder desarrollar todo lo que uno está buscando
en este desarrollo del Perú. En Lima manejamos mediante el ATU una dirección de trabajos en el desarrollo por los conos de que se tiene y la cantidad de población de que ha emigrado hacia la capital del Perú. Y eso nos está conllevando a que sea más acelerado el desarrollo para el traslado del ciudadano. Ahí tenemos líneas de metropolitano y tenemos también líneas de traslado de ciudadanos a centros laborales. Entonces, ahí estamos haciendo un trabajo mediante el ATU, un buen desarrollo que creo de que se va encaminando día a día y mes a mes para mejorar el desarrollo de nuestra capital. Igualmente, el Ministerio de Transportes también maneja una dirección de promovilidad y esa dirección de promovilidad se acentúa más al desarrollo en las diferentes regiones del Perú. Como la mayoría conocen, en el Perú se maneja más que todo por el turismo y en el turismo acentúa bastante en los departamentos de que vienen personas del extranjero. Se está trabajando en forma coordinada con los gobiernos locales, con las municipalidades provinciales, en el desarrollo de este tipo de trabajo de movilidades. Por decirle, en la zona norte tenemos en el cono norte gobiernos entre los departamentos apegados más a las costas y en la zona sur tenemos casi todo el entorno, zona sur, Arequipa, Cusco y Ayacucho, que son zonas turísticas por el cual se ha comenzado a trabajar con la Dirección de Promovilidad. Ellos tienen un marco de trabajo en el cual están llevando en forma acertada. En forma acertada porque siempre vamos a encontrar diversidades de los representantes de los gobiernos locales y restricciones para poder cumplir un buen desarrollo. Igualmente, estamos haciendo trabajos de difusión, como lo que es la promovilidad de bicicletas en Lima, tanto también como en provincias. Se acentúa en la zona sur, Arequipa, Ica, que se ha venido trabajando con proyecciones, ¿no? Pero siempre todavía con un perfil a desarrollarse mejor. Esto nos está llevando a pasos seguros a poder cumplir en el desarrollo de lo que es el cambio, de lo que es de la promovilidad y también de lo que es también el sistema climático. El gobierno está apostando por esto, en forma conjunta con los gobiernos locales. Es bien cierto, ¿no? Se tiene en la actualidad lo que es el gas, pero también es cierto de que también tenemos en Lima el desarrollo también de los metropolitanos, ¿no? De que son también dentro del ente eléctrico, que poco a poco se va a ir cambiando porque se va modificando muchas de las rutas a lo que uno quiere llevar para dignificar más el desarrollo de la capital. Igualmente lo estamos haciendo también ya con perfiles en el Cusco, una zona turística muy amplia, no solamente con la capital, sino también con los distritos. Se tienen también proyectos también ahí también de aeronáutica que se va a interlazar por medio de tren de rieles, con la finalidad de acelerar el traslado de las personas, de que lleguen y puedan compenetrarse lo más rápido posible. El otro punto de que tenemos también Arequipa. Arequipa también es un departamento o una región grande, no como Lima, pero sí es grande, y estamos también trabajando en ese sentido. Y por parte del gobierno se está llegando a buenos términos y llegar, porque con las capacitaciones de que se le da y los estudios a llevar en adelante, estamos compenetrándonos mediante el director que se encuentra aquí en la sala presente, acompañándome en esta gestión de la invitación de que he venido, y también se encuentra también la directora ejecutiva también del ATU,
presente también. Entonces, el trabajo es articulado en las diferentes áreas con la finalidad de que esto en un próximo 3, 4 o 5 años se vea ya objetivos completos y con un desarrollo a largo plazo complementar, más que todo para la niñez y nuestra juventud, de que vienen atrás de nosotros y puedan ellos objetivizar y cumplir, ¿cómo se llama?, el desarrollo de que necesita nuestro Perú. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Ha sido un placer estar en este panel y hay algo que yo detesto de estos paneles, es que hay tanta materia prima que el tiempo le impide a uno seguir hablando, porque puede uno hablar por horas y horas o escuchar experiencias y profundizar en temas que son absolutamente fascinantes, sobre todo con personas que tienen cargos en donde pueden hacer toda la diferencia. Y eso es muy importante y por eso les agradezco mucho que nos estén acompañando y nos hayan acompañado. Y antes de pasar a tomarnos un refrigerio quizá y cerrar el panel, yo quiero pedirle a mi colega Carolina Hernández que nos sintetice este panel con unas conclusiones y sus apreciaciones también. Carolina. Bueno, muchas gracias, Manuel, y un caluroso agradecimiento a todos los panelistas, a todos los participantes, invitados. En los últimos años, la TCC Week ha reunido a más de 2.000 participantes, expertos y responsables en la toma de decisiones en escenarios como este. En los últimos 2 años, incluido este, nos ha tocado cambiar un poco los formatos, pero también nos parece importante que, por ejemplo, nosotros hemos no viajado largas distancias para reunirnos con otros colegas alrededor del mundo. Hemos viajado más bien cortas distancias, nos hemos reunido en un solo continente y esto significa que estamos reduciendo nuestra huella de carbono. Y globalmente nos estamos reuniendo a través de estas autopistas virtuales que se han visto fortalecidas tras la pandemia. Una de las virtudes y una de las cosas buenas que nos ha dejado y es podernos conectar más fácilmente con otros territorios. Para el cierre de esta sesión tengo un par de puntos importantes que quiero destacar de cada uno de los participantes dentro del marco de esta discusión y es cómo avanzamos hacia la descarbonización del transporte en la perspectiva de las contribuciones nacionalmente determinadas. En uno de los sectores más desafiantes de descarbonizar, así como lo presentaba el señor José Luis Samaniego, una cosa muy interesante
que nos comentó y nos dijo es que subimos este año o el año pasado la ambición, pero bajamos la financiación. ¿Cómo vamos a hacer para llegar a financiar y a materializar todas estas acciones que nos proponemos y que se proponen los grandes tomadores de decisiones para poder llegar a pues, no aumentar el calentamiento global y no aumentar los propósitos que nos hemos puesto en la COP 21? Acá yo quiero resaltar los esfuerzos importantes que los gobiernos de la región, especialmente el gobierno de Chile y de Colombia, están realizando en el cambio tecnológico a vehículos de emisiones cero, especialmente en el transporte público, porque es mejorando la infraestructura y la flota de transporte donde podemos influir en las decisiones individuales de viaje, evitando, cambiando y mejorando, como lo mencionaba el viceministro de Chile. Pero esto también acompañado de estímulos fiscales para incentivar el cambio tecnológico, pero que también hayan subsidios para mejorar y estimular su uso. Sin embargo, así como se menciona en uno de los parágrafos de la COP26, de la declaración de la COP26 el año pasado en Glasgow, reconocemos que junto al cambio de vehículos de emisiones cero, un futuro sostenible para el transporte requerirá de una transformación más amplia de este sector, y es que incluye el apoyo a los modos activos y a los modos no motorizados. Y aunque la movilidad activa tiene un gran potencial de revertir este rumbo en la reducción de emisiones, y si bien montarse en una bicicleta muchas veces pensamos no influye tanto, no tiene tanto potencial de reducción, pues esto se está revirtiendo y hay aún más evidencia de que estos modos activos y la movilidad activa puede drásticamente revertir esta tendencia. Quiero decirles que de acuerdo a un reciente estudio de la Unidad de Estudios de Transporte de la Universidad de Oxford, si solo 1 de cada 5 personas cambiara su comportamiento de desplazamiento a lo largo de un año, las emisiones de los viajes que se hacen en vehículo privado se reducirían en aproximadamente un 8%. Pero es con acciones directas de los tomadores de decisión y los formuladores de política, como los que tenemos hoy acá sentados, que logramos que al menos esa persona de cada 5 cambie su comportamiento. Y aquí quiero destacar las acciones mencionadas por varios de los representantes de gobiernos que están acá, especialmente de la directora de Políticas Públicas de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano de México, la señora Diana Quirós, en donde México avance hacia la división equitativa del espacio público y el fortalecimiento de la movilidad activa a través del ordenamiento del territorio, donde no debemos dejar a nadie atrás y tiene un foco especial en las personas y en las intervenciones orientadas especialmente a la seguridad de las mujeres, los niños, los adultos mayores y otros grupos tradicionalmente invisibilizados. La cuestión de género y la cuestión de no dejar a nadie atrás es un tema que vamos a seguir fortaleciendo dentro de las discusiones de transporte a través de los programas que apoyamos acá en Colombia al Ministerio de Transporte y a las otras entidades gubernamentales, pero también es un tema que tiene que trascender a otros sectores. Pero ¿cómo hacer que estos propósitos que se tratan a nivel federal, nacional, se materialicen localmente en las ciudades? Y es a través de enfrentar los desafíos en materia de articulación interinstitucional entre los gobiernos nacionales y los gobiernos locales y en las ciudades, donde se materializan todas estas acciones. Y aquí quiero destacar lo mencionado por el viceministro de Transporte y Comunicaciones del Perú, el señor Víctor Raúl Alejos, en donde las diferentes dependencias trabajan coordinadamente con las dependencias provinciales. También destaco los esfuerzos que el gobierno de Chile hace en el fortalecimiento de las comunicaciones interinstitucionales e interministeriales para trabajar coordinadamente. Y quisiera acabar con un tema muy importante, y que es que estas acciones no se cuentan solas y no se reconocen como contribuciones, sino hay un seguimiento adecuado y transparente. Y aquí es importante destacar el papel de la digitalización, el manejo y sistematización de datos y el reporte de indicadores concretos que son los que nos cuentan de verdad el cómo vamos. Y en este punto destaco los aportes del viceministro Víctor Sánchez de Paraguay sobre los avances que Paraguay ha tenido en la interoperabilidad a nivel nacional del uso de los sistemas de transporte, lo cual al estar centralizado permite una efectiva trazabilidad y sobre todo la toma de decisiones informada. Y cómo esto aporta a la reducción de emisiones a través de, por ejemplo, la optimización de rutas de transporte público. Y aquí quiero invitar más adelante un intercambio tal vez entre los ministerios de Colombia y de Paraguay
porque hay proyectos desde el Ministerio de Colombia que se están gestando para la digitalización del transporte, para con esto reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Con esto concluyo y quiero nuevamente agradecer a todos y a todas por su participación y también dejarles la reflexión que si bien esto corresponde en gran medida a los tomadores y a los formuladores de política, está en cada uno de nosotros poder cambiar comportamientos y poder decidir cómo mejoramos nuestros hábitos y nuestros desplazamientos para poder nosotros, desde la individualidad, hacer una contribución a las contribuciones nacionalmente determinadas. Muchas gracias. Bueno, muy bien, con esto damos por terminado este panel, sin antes agradecerle, por supuesto, a todos nuestros panelistas que merecen también un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a todos.